Bienvenidas a nuestra nueva serie Firmes en la Verdad, el progresismo y su influencia en la iglesia cristiana, un conversatorio sobre cómo este tema debe ser relevante para la iglesia de hoy. ¿Estás lista para ser una mujer fiel a la palabra en medio de una cultura cambiante? Acompáñanos. Hola amigas, continuamos con esta serie que hemos llamado Firmes en la Verdad, cómo el cristianismo está influenciando la iglesia cristiana. Vemos la necesidad de traer este tema a la mesa, de conversarlo. Creemos que estamos enfrentándonos a un mundo cambiante, a una sociedad cambiante, y la iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia tiene que estar enterada de lo que está pasando. Tenemos que guardar, preservar lo que creemos, la fe, la palabra, y por eso es que hemos decidido abrir una mesa de conversación sobre un tema tan relevante, como decía Melissa, tan importante como este. Hemos venido hablando sobre qué es el progresismo cristiano, y Meli nos ha presentado algunas características, y quiero, Meli, que tal vez nos resumas las que hemos visto para pasar a las siguientes. Estamos tratando de dar estas características para que puedas identificar, ¿verdad? Ese es el objetivo, que puedas identificar en tu corazón si has abrazado algo de esto, para que puedas aprender, para que puedas actualizarte sobre lo que está pasando en otros países de una manera muy agresiva, y que pronto vamos a empezar a ver todo esto de este lado también, ¿verdad? Y que necesitamos como iglesia aprender a identificar. Entonces, Mary, tal vez nos contás estas características y pasamos a las que vamos a ver. Sí, así es. Hablamos que son 5 y vamos a tratar las últimas 2, pero a manera de repaso tenemos que la número 1 es tienen una visión inferior de las escrituras. No creen que la Biblia es la palabra de Dios, ni que no contiene errores, ni que es infalible, ni que es veraz. La número 2 es que los sentimientos son enfatizados por encima de los hechos y por ende de la verdad del Evangelio. La tercera es que las enseñanzas fundamentales de la Biblia son reinterpretadas. Y eso fue lo último que conversamos. Hoy vamos a entrar a la característica número 4, es que no solamente las enseñanzas en sí mismas son reinterpretadas, o sea, cambiadas completamente, sino que los términos son redefinidos. Una cosa es una enseñanza en general. Mencionábamos el infierno, ¿verdad? Ellos dicen no existe el infierno, nadie se va a ir al infierno, porque el Dios en el que yo creo es un Dios de amor. El amor es amor y jamás existirá un infierno, eso es imposible. Una cosa es decir eso, pero otra cosa es decir, por ejemplo, que la santidad no significa lo que siempre hemos creído, que es una palabra. Entonces, no solamente la doctrina o la enseñanza general, sino las palabras son redefinidas. Hay un ejemplo que a mí me impactó muchísimo. Ella también es representante del cristianismo progresista, se llama Nadia Bolz-Weber. No sé si pronuncio bien el apellido, pero básicamente escribe un libro que tal vez traducido al español podríamos decir que es como sinvergüenza, una revolución sexual. En inglés se llama Shameless Asexual Reformation. Ella es la que lo escribe, y en su libro, que evidentemente está hablando de una revolución sexual, hace algo increíble, ¿verdad? Digo yo, ella redefine el término santidad. Wow. Para justificar que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o que las relaciones sexuales entre dos hombres y dos mujeres son santas. O sea, al final esa es una afirmación que surge de su libro. Y dice, por ejemplo, una frase pequeña, un extracto dice: pero por mucho que nos esforcemos por alcanzar la pureza en nuestras mentes, cuerpos, espíritus o ideologías, la pureza no es lo mismo que la santidad. Es más fácil definir lo que es puro que lo que es santo, así que fingimos que son intercambiables. Entonces, vean todo el enredo que hace. De hecho, voy a explicar un poquito más. Básicamente, ella dice que santidad no es lo que siempre la iglesia ha creído que es, ser apartado de pureza, sino que la santidad
y la pureza son dos cosas distintas. O sea, toma una palabra, ¿verdad? Y luego la segrega en dos. Y dice que pureza realmente a lo que se refiere es a conexión, a unidad, a conectar. Que por eso Jesucristo era ejemplo de pureza, porque se reunía con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, para generar conexión, santidad. Entonces, que Jesús incluso estimaba más la santidad que la pureza, porque la pureza es lo que creemos nosotros que es santidad, ¿verdad? No sé si estoy haciendo un enredo, ¿verdad? O no me estoy expresando, pero precisamente ese es el punto. Sí, es una telaraña en donde te llevan ahí en un argumento para decirte lo que has creído que es mentira, eso no era, eso significa otra cosa. Entonces al final, sí, santidad lo que significa es conexión, las relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio son santas porque son unidad. Que encuentros casuales, sexuales, aunque no sea ni siquiera mi esposo y alguien que ojalá ni conozco, son santas. Entonces, esa es una manera en que se redefine el término. Alisa escribió este ejemplo cuando ella fue parte, en algún momento formó parte de una iglesia con ideas progresistas. Dice así: recuerdo preguntarle al pastor, ¿crees que la Biblia fue divinamente inspirada? Con seguridad me respondió, sí, por supuesto. Entonces uno dice, claro, no, este pastor sí, está bien. Erróneamente, dice ella, yo supuse que al usar la palabra inspirada, los dos entendíamos lo mismo. Meses más tarde me explicó lo que quería decir, que la Biblia es inspirada de la misma forma y al mismo nivel que muchos otros libros, sermones o cantos cristianos. Entonces, aunque usaron la misma palabra, no significaba para ellos lo mismo. Y eso es algo muy delicado, porque puede ser que estemos frente a cristianos progresistas y no los hayamos identificado porque utilizan la misma jerga, las mismas palabras, pero les dan otro significado. Y de pronto uno dice, ay, jamás, pues eso va a ser santo, ¿verdad? Pero realmente es algo distinto. Entonces esa es la cuarta característica, una redefinición de los términos. Y no sé, Cris, si entramos a la quinta o si quieres... Sí, claro. Yo creo que, bueno, nos queda claro cómo ellos reinterpretan, redefinen, pero vamos a esta característica que quisiera nada más como intervenir un poco, porque me ha llamado mucho la atención ahora que he estado aprendiendo, ¿verdad?, sobre esto, cómo practican obras, ¿verdad?, en las cuales muchas personas que incluso están dentro de la iglesia están inmersos. Y entonces, aprendiendo sobre esto, bueno, Meli me ha inquietado a aprender más, a hilar más profundo, ¿verdad?, en ver cómo todo esto ha permeado definitivamente la Iglesia de Cristo a nivel universal, podemos decirlo así, como, ¿verdad? Y lo decía yo al inicio, en el primer programa, como decimos, bueno, no sé, ¿verdad? Hago estas obras, estoy haciendo bien, callo mi conciencia también, ¿verdad? Estoy haciendo bien a los demás, esto es amor. Entendemos que alguien que no es cristiano, que no profesa una religión, puede hacerlo. Pero digamos, para mí es increíble que alguien que dice soy cristiano, ¿verdad?, haga esta mezcla, ¿verdad?, de profesar una fe, ¿verdad?, que supuestamente que es el cristianismo, pero al mismo tiempo querer justificar muchos de sus actos, querer calmar su conciencia, querer decir que esto es el evangelio e involucrarse en las obras que los progresistas también están haciendo y decir esto es cristianismo, ¿verdad? Cuando la Biblia claramente sí nos llama a ayudar al huérfano, sí nos llama a visitar a las viudas, sí nos llama a orar por los enfermos, sí, pero lo hace desde la perspectiva, ¿verdad?, como lo decíamos al inicio, como un fruto, ¿verdad?, de un corazón que ha conocido a Cristo, ¿verdad?, y por ende entiende que nuestro fruto de arrepentimiento también se extiende en amor al prójimo, pero toda esta confusión, ¿verdad?, que ellos han traído, y que, bueno, muchos cristianos han abrazado, hacen ver las obras de justicia como, wow, tiene que ser el centro,
¿verdad? Este tiene que ser el centro. Y entonces le quitan poder a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, Meli, pasemos a esta quinta característica. Y yo quisiera tomar como un gancho lo que decías, ¿verdad? Con esta característica no estamos diciendo que hacer el bien es malo. Exactamente. Por el contrario, sabemos que la palabra, ¿verdad? El libro de Santiago nos habla de las obras. Nos habla, ¿verdad? Que ahí hay obra social, porque Correcto. nos habla de hacer el bien a los demás, ¿verdad? Correcto. Evidentemente, como un resultado de nuestra fe, vamos a actuar en ayuda al prójimo. Pero es como un resultado de la fe. Exacto. La quinta característica del cristianismo progresista que estamos exponiendo es que el evangelio es reemplazado por la justicia social. Y ese es el meollo del asunto, ¿verdad? No es que hacer el bien esté mal. Es la razón por lo cual yo lo hago. Y en este caso, no se predica a Cristo. No vas a escuchar, raramente habrá alguna mención de Cristo, pero no como tu Salvador, no como Dios, no como el todo suficiente, no como el que va a regresar para salvarnos y juzgar el mundo. Así jamás. Sino que lo que más se va a hablar es cómo podemos con las obras, ¿verdad? Exacto. El activismo es una característica importante de este movimiento. Son grupos en Estados Unidos que van a estar apoyando el feminismo, que van a estar apoyando la marcha del orgullo gay siempre con sus pancartas, que van a estar apoyando la parte ecológica, ¿verdad? Todo lo que es la ecología. Y nuevamente, la ecología, claro que tenemos que ser responsables con el ambiente, pero no hay un tal evangelio de la ecología, eso es otra cosa diferente. Cristo es el evangelio, el movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, entre otros. Hay un libro que escribe Brandon Robertson que se llama El Evangelio de la Inclusión. Ya solo con el título podemos entender, ¿verdad?, que eso no es ni evangelio. Pero le llama así el evangelio de la inclusión porque precisamente lo que se predica es el activismo. Tenemos que incluir a todos, tenemos que ayudar a todos. Ellos están muy involucrados en toda la parte de la actividad ambiental, movimientos de justicia social, todo este tipo de movimientos que de por sí sabemos que se alejan del evangelio. Hay problemas reales que ellos reconocen y que nosotras también reconocemos, pero que se están tratando de manera incorrecta y alejada de Cristo. Por eso es que la Iglesia de Cristo no apoya estos movimientos, porque si bien reconoce, identifica un problema real, al igual que ellos, sabemos que la respuesta que el mundo necesita es Cristo, no es el feminismo, no es un movimiento Black Lives Matter, no es un movimiento de inclusión a todos y todas, ¿verdad? No. No es así. Una de las cosas que les comentaba, mira, es que escuchaba que unas personas visitaron una iglesia en donde un día la enseñanza fue el ecoevangelio. Wow. Y uno dice, como que, a ver, estoy escuchando bien, ¿verdad? Y no es en sentido de burla, sino en sentido de que tenemos que estar apercibidos y entender qué es el evangelio. Yo no puedo decir el evangelio de la inclusión. Yo no puedo decir el evangelio del ambiente, el ecoevangelio. El evangelio es uno y es Cristo. Es Cristo resucitado. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, estas iglesias, por supuesto, no predican, tampoco jamás evangelizan, ¿verdad? Para ellos el evangelizar está mal. No es correcto. Una vez uno de ellos se quejaba en sus redes sociales, uno de estos representantes del progresismo, se quejaba en sus redes sociales porque como que vio un video de unas personas que empezaron a tocar música cristiana, no sé si era como en un avión o algo así, entonces empezaba a criticar que eso no se tiene que hacer porque es invadir a las otras personas y todo. Y más allá de si el hecho está bien o mal, que no es el punto de discusión, ¿verdad? A ellos les molesta y les choca que de alguna manera Cristo sea predicado, así sea a través de una canción, ¿verdad? O que el evangelio sea expuesto a otras personas. Y desafortunadamente, Crisia, esto es muy sutil y a veces nuestras iglesias, y hay que tener ahí, ¿verdad? Ese balance.
cuando todo es hacer, entonces hay 50,000 ministerios y no está malo que haya ministerios, no está malo en que el Señor nos manda a servir, ayudar, pero cuando todo es el activismo y Cristo no es predicado. Te pongo un ejemplo. Hace algunos años estaba conversando con una persona que estaba haciendo una obra misionera en un lugar y es un lugar en donde hay mucha necesidad. Entonces, la manera en que se estaba llegando a estas personas era construyéndoles casas, dándoles comida, haciendo una fiesta para los niños al final de año. Y bueno, ambas sabemos que eso no está mal, para nada. Pero el problema era que Cristo no estaba siendo predicado, ¿verdad? Y estamos hablando no de una iglesia progresista, sino de una iglesia que a veces se le olvida que la razón de ser de nosotros es Cristo. Y una vez le comentaba a un grupo de jóvenes, si tuviéramos que dejar de hacer todo para dar prioridad a una cosa, es predicar a Cristo. Podemos dejar de alimentar a las personas, podemos dejar de ir a construir, no sé, casas, podemos dejar de lo que sea, pero Cristo es la prioridad. Si hacemos estas cosas simplemente como lo hace el mundo, ¿qué diferencia hay, verdad? Tal vez entre una persona con mucho dinero que va y entrega mucho dinero y donaciones a África o a otros sectores de la sociedad que tienen necesidad, pero como un acto simple y sencillamente de ayuda. Cualquiera lo puede hacer. Nosotros no, la iglesia de Cristo está llamada a llevar a Cristo y sí, a veces a través de la obra social generamos un puente para que Cristo sea predicado, porque al final de cuentas pobre siempre va a haber y eso es una realidad y la iglesia siempre tiene que responsabilizarse de esto, pero en este mundo no vamos a solucionar. Y yo creo que también ese es el problema del progresismo, ¿verdad? Se cree que la mejora de este mundo está en nosotros. Exactamente. La paz mundial está en lo que nosotros podemos hacer humanamente hablando, en que si todos nos unimos, en que si todo... Y claramente no es así. La palabra nos indica de otra forma y el único que va a venir a cambiar lo que se ha caído, a rescatar lo que se ha perdido es Cristo. Por eso Él tiene que ser predicado. Así es. Y tal vez antes de terminar, más allá de solo el activismo, también es activismo con sectores que apoyan causas contrarias a lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Por ejemplo, la comunidad LGBT. Nosotros amamos a las personas, pero no apoyamos el pecado y no podemos como iglesia llevar una pancarta, asistir a un desfile o incluso Black Lives Matter, ser parte de una protesta en la que sabemos que en el fondo, tiene comportamientos que no llevan a Cristo, ¿verdad? O que están promoviendo el pecado abiertamente. Estas iglesias lo hacen así, entonces parece muy noble. Uno dice, wow, en esa iglesia sí que hacen esas cosas, qué bonito, cómo ayudan a la comunidad, ¿verdad? Pero tenemos que repensar, y vos decías, tal vez aquí hay unos temas chocantes y estamos tocando las fibras más profundas del corazón. Pues sí, es así, gloria a Dios, el Señor nos está hablando, nos está confrontando y tenemos que saber que la palabra es una, la instrucción es una y aunque cambie el mundo, aunque en 10 años la moda sea otra, ¿verdad? Y quiere introducirse a la iglesia o el mundo clame otras cosas, otros valores, la palabra de Dios no pasará. No pasará. Y eso es importante. Y así cubrimos ya las 5 características. Así es. Definitivamente, de esto yo creo que uno podría hablar muchas horas porque hay, blogs, libros, hay mucho contenido a esto que se está dando, donde uno podría, ¿verdad?, mencionar más frases, mencionar más movimientos, mencionar más cosas. Y entonces aquí es donde también les dejamos la tarea a ustedes, ¿verdad? Para que puedan investigar. Sí. Yo tengo que reconocer que si bien he tenido muchos años en que he estado muy de cerca siguiendo cuentas, leyendo algunas cosas, también me queda mucho. O sea, no soy la súper experta, ¿verdad? Todavía me queda mucho y quisiera profundizar más, ¿verdad? Yo creo que es todos, así que no crean que yo soy así como la pro no, pero sí del tema.
sabe bastante porque Melissa ha sido intencional en investigar sobre esto y yo creo que todos deberíamos de hacerlo. Entonces, bueno, terminamos este programa 3 aquí. La otra semana, el siguiente programa, vamos a estar ahora sí entrando a la palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre estos movimientos? Hay luz en la escritura que nos pueda guiar sobre cómo nosotros debemos guardarnos de estas filosofías. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que va a pasar en estos tiempos con respecto a todas estas doctrinas, ideologías? Vamos a profundizar en la palabra en el programa siguiente, así que las invitamos para que nos pueda acompañar la próxima semana, el siguiente programa, y bueno, pueda compartir, como siempre les decimos, este contenido con otras mujeres, ojalá también con sus hermanas de la iglesia. Y con jóvenes, ¿verdad? Con personas que sabemos están más expuestos a recibir todo este bombardeo y todas estas mentiras. Entonces, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa, Mel. Así es, nos vemos.